La Gaceta Podcast de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es un espacio por y para la comunidad Lobos, con la conducción de Jessica Agüero y la producción del equipo editorial de La Gaceta. Hola, bienvenidos a Gaceta FM, este espacio de encuentro de nuestra comunidad universitaria donde conversamos sobre los temas que están transformando el presente y el futuro de la educación, la ciencia y la sociedad. Yo soy Jessica Agüero, editora de La Gaceta de la Universidad Autónoma de Coahuila, y hoy estaremos platicando un tema especialmente relevante para estudiantes, docentes y profesionales del área de la salud. La inteligencia artificial está cambiando la manera en que aprendemos, investigamos, diagnosticamos y enseñamos medicina. ¿Pero qué significa realmente esta transformación? ¿Estamos preparados para convivir con herramientas inteligentes dentro de las aulas de hospitales? Y para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Guillermo Bocanegra, autor del artículo Inteligencia Artificial en la Educación Médica, publicado en la reciente edición de La Gaceta. A propósito, los invitamos a leer La Gaceta. El doctor nos compartirá hoy reflexiones, oportunidades y desafíos sobre esta realidad tecnológica. Bienvenido, doctor Guillermo Bocanegra Hernández. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Gaceta FM. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, doctor Guillermo, para iniciar, me gustaría que nos ayudaras a entender algo fundamental. Cuando hablamos de inteligencia artificial en la educación médica, ¿de qué estamos hablando exactamente? Sí, estamos hablando de estos equipos, esta cuestión ya de avanzada de la computación aplicado en el campo de la medicina. Estamos hablando de que se manejan grandes cantidades de datos y que nos arrojan lo que la inteligencia generativa respuestas a nuestras preguntas. Se pueden formar imágenes, pueden hacernos infografías, y esto directamente lo vemos en sistemas especializados para enseñanza, o lo podemos ver tal cual como los LLMs, que son el famoso ChatGPT. O sea, es decir, ya no estamos hablando como en las películas de ciencia ficción, esto ya es realidad. Sí, yo me atrevería a decir que esto es algo que en todas las áreas está ocurriendo. Hace poco, platicando con un amigo, me decía, oye, tú siempre estás hablando sobre la inteligencia artificial y que esto son cambios que ya vienen, pero yo sigo pagándole a mi contador, le sigo pagando a mi abogado, le sigo pagando a mi médico. Y yo le digo, ¿estás seguro que ellos no lo están utilizando ya? Porque esa es la verdad. En la cuestión clínica ya lo están usando en cuestión de expedientes, en cuestión para almacenar información, incluso para corroborar nuestros diagnósticos y tratamientos. Y en cuestión académica, esto es algo que todos los días se utiliza ya en las universidades, y en medicina no es la excepción. Doctor, exactamente como tú lo mencionas, la inteligencia artificial ya está presente en hospitales, laboratorios y universidades, y todos convivimos con ella, incluso sin darnos cuenta, como tú lo dices. Y en tu artículo mencionas que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta muy poderosa para personalizar el aprendizaje. ¿Cómo podría darse esto, o cómo se está dando ya? Sí, hay que tomar en cuenta que los que nos tocó estudiar hace unos años teníamos un sistema más tradicional. Teníamos que adaptarnos a nuestro profesor, y muchas veces ya a nivel universitario no se tenía esa capacitación docente. Es decir, no se tomaban en cuenta nuestras habilidades visuales, kinestésicas, y estos sistemas ya lo traen. Y aparte, nosotros nos podemos sentir con libertad de preguntar las veces que sea, porque no vamos a ser juzgados. Yo recuerdo una anécdota muy un poco chistosa de cuando estaba yo en la facultad, que uno de nuestros profesores más prepotentes, siempre que terminaba la clase, decía, recuerden que no hay preguntas estúpidas, solo estúpidos que preguntan. Ay. Y tú, no, con eso pues yo creo que a nadie le quedaban ganas de preguntar. Nos quedamos con la duda. Y actualmente tú puedes pedirle a los sistemas como ChatGPT, Claude, Gemini, que si no entiendo cómo funciona, por ejemplo, la vía de la bilirrubina, si es directa, indirecta, explícamelo como si fuera niña primaria, como si fuera un cuento, y te lo va a hacer, y eso es algo que facilita muchísimo el aprendizaje individualizado. Sí, sobre todo en carreras tan demandantes como la medicina, ya que la educación médica requiere pues muchísima cantidad de información y actualización constante, y pues sí, al final la inteligencia artificial puede facilitar estos procesos y optimizar el tiempo de estudio, ¿verdad? Sí, totalmente, porque las generaciones que están actualmente tienen que estudiar más que los que estuvimos antes. Cada vez hay nuevas guías, hay
nuevos tratamientos y hay que estar a la vanguardia, y por eso mismo con toda esta gran cantidad de información facilita bastante la tarea. Bueno, doctor, uno de los aspectos que más llama la atención es lo que tú mencionas, la posibilidad de utilizar simulaciones y escenarios virtuales para entrenar y capacitar a los estudiantes. ¿Qué tan importante es esto y cómo se está llevando a cabo? Sí, es algo fundamental, porque todos hemos escuchado alguna vez que te dicen, miren, ahí van los practicantes. Es un término que se refería pues a que literal así era. Los estudiantes llegaron a un punto que tenían que practicar con pacientes reales y no hubo un punto medio. O sea, te estabas practicando con seres vivos, y eso en cuestión ética sí es bastante cuestionable. Desde hace unos años ya hay bastantes modelos, sistemas que te permiten pues recrear situaciones, pero con la inteligencia artificial se potencia. O sea, podemos tener algo más parecido a la realidad. Se puede estar repitiendo ciertos patrones, ciertos casos clínicos que veamos complicados y reforzar esos puntos débiles, y eso hace que el alumno ya cuando se enfrente a un paciente real ya está preparado. O sea, eso sería como un laboratorio virtual. Sí, exactamente. Se puede utilizar para todos los campos clínicos, y eso, como repito, es bioéticamente lo más correcto y aceptado actualmente. Y bueno, en términos de investigación, ¿cómo está ayudando la inteligencia artificial a acelerar procesos o a investigar de mejor forma? Así es. Actualmente la situación, muchos investigadores están todavía en contra y hay situaciones sí encontradas, pero es un asistente que facilita muchísimo el trabajo. Podemos recopilar información más rápido, almacenarla, podemos incluso gestionar nuestra revisión de sintaxis, de redacción, y es un asistente que acelera los procesos. Finalmente, en la investigación, ese es el uso que se le está dando. Doctor, y por ejemplo, actualmente es usual que los estudiantes usen herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para resumir textos o generar ideas. ¿Esto representa una ventaja académica o qué consideras tú? Sí, la verdad es que ellos ya lo están usando todos los días. Entonces, tenemos que replantearnos cómo vamos a revisar los temas. Ya no es tan conveniente pedirles que hagan un resumen, porque no lo van a hacer ellos y ya no vas a tener esa función que es la que queríamos. Entonces, tenemos que buscar que esta herramienta sea para que estudien mejor, no para que te hagan una tarea. Híjole, está complicado porque al final la inteligencia artificial debe considerarse como un apoyo, no como un sustituto del pensamiento. Entonces no sé cómo estén haciendo los docentes para lograr esto. Sí, eso es complicado porque no todos están capacitados, y una de las herramientas que usamos actualmente es dejar un tema y vamos a pedirles que ellos verlo en clase, o sea, no dejarlo ya como que tráiganse esto para el próximo día, porque sabemos que se lo van a pedir y se va a hacer en automático, y lo que queremos es crear ese pensamiento crítico que es básico. E incluso en la misma publicación tengo un gráfico del New England Journal que habla de eso, que los estudiantes no deben exponerse tan temprano a estas inteligencias para resolver dudas, sino solo para ayudarles a estudiar. Doctor, pues sí, la inteligencia artificial ya está, entonces pues lo mejor es conocerla bien para utilizarla de manera provechosa, porque al final la tecnología implica responsabilidad. ¿Cómo ves, perdón que te interrumpa, cómo ves tú el que la inteligencia artificial permee tanto que los estudiantes lleguen a depender demasiado de estas plataformas? Ese es uno de los problemas que puede haber, no solo lo de que se pierde este razonamiento crítico, sino que se haga una dependencia. Entonces es donde nuevamente tenemos que tener estrategias, que tenemos que buscar de qué manera implementarlas. ¿Cuáles son los principales desafíos de que la inteligencia artificial reemplace procesos de razonamiento, por ejemplo, de forma clínica, ya que estamos hablando sobre la medicina? Sí, aquí hablando propiamente ya en la consulta, pues hacernos dependientes y no ser capaces de ver a un paciente e interpretar un diagnóstico, de depender 100% para que nos dé una respuesta. Doctor Guillermo, hablemos precisamente de ética. ¿Cuáles consideras tú que son los principales riesgos del uso de la inteligencia artificial en el área médica? Aparte de los que ya estuve mencionando, sí, es el manejo de la información, porque la información de los pacientes debe ser confidencial y realmente tenemos que tener cuidado con qué información estamos virtiendo en estos servicios.
Sí, el tema de la privacidad de datos clínicos y académicos, esto es delicado en todos los ámbitos y yo creo que especialmente en el ámbito de la medicina, ¿verdad? Así es. Ahora, yo quisiera también recalcar que pues no todo es malo. Obviamente tenemos que tomar estos puntos, pero hay que recordar que siempre que hay una nueva tecnología tenemos estos miedos, esta situación de no saber si utilizarla o no. Incluso yo escuchando aquí otras entrevistas que has tenido, veo puntos muy encontrados. O sea, la inteligencia artificial es el tema de hoy, pero hay mucha gente que está a favor y está en contra. Yo solo quisiera recordar la situación de Aristóteles y Platón. Aristóteles estaba en contra de la escritura. Platón fue el primero que estuvo a favor y fue el que nos dejó los diálogos de Platón. Pero Sócrates es quien nos decía que si empezamos a hacer algo por escrito, íbamos a perder nuestra capacidad de razonar y de memorizar. Entonces, como vemos, esto no es algo actual. O sea, ahorita lo estamos viendo con esta tecnología, pero ha existido en toda nuestra historia. Sí, la resistencia al cambio, ¿no? Sí, así es, porque es algo que no sabemos cómo va a avanzar en los próximos años. Bueno, hablando sobre el futuro, en tu opinión, ¿crees que la inteligencia artificial podría llegar a reemplazar docentes o médicos? En el corto plazo, no. O sea, si te soy sincero, yo creo que el sistema de educación va a convertirse en algo híbrido y que realmente el docente va a trabajar junto con la inteligencia artificial, pero en el campo clínico sí requerimos todavía de ese contacto humano. Existe una cuestión generacional. Todos aquellos que tienen menos de 30 años evitan el contacto con otras personas y utilizar este tipo de tecnologías, pues parece que está hecho así como niño al dedo. Pero a fin de cuentas, cuando llega un punto en que ya no podemos confiar 100% de la inteligencia artificial, vamos a ir con una persona, porque esa es nuestra naturaleza. Necesitamos que alguien que sea experto en eso nos conforte y nos escuche. Y por eso yo creo que en el corto plazo no va a suceder. Sí, pues la inteligencia artificial no va a poder reemplazar el tema de la dimensión humana de la medicina y la educación, por ejemplo, la empatía, el juicio clínico, la comunicación interpersonal, o sea, eso sigue siendo esencial, ¿no? En el trato médico-paciente o docente-estudiante. Así es. Lo que yo sí creo es que, como una frase que dijo el CEO de Nvidia, que es el que crea los microchips o estos chips que trabajan para la inteligencia artificial. Él dice que la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo, pero una persona que la sepa usar, ese sí te va a quitar tu trabajo. Exacto. Entonces tenemos que dominarlo. Nosotros que estamos actualmente, pues seguir siendo una profesión. Así es, doctor. ¿Y qué papel deberían asumir las universidades frente a la IA que ya está? Sí, primero que nada aceptar lo que es algo que ya es una realidad. No podemos negarlo ni rechazarlo. Eso no va a funcionar. Tenemos que trabajar con ellas. Entonces, buscar maneras en que el estudiante pueda aprender mejor, como mencionaba, individualizarlo, lo que es el aprendizaje, hacer ejercicios de razonamiento en conjunto con estas respuestas que nos dé, usarlo en la misma clase. O sea, cuando uno tiene un tema, si le da, a ver, búsqueme esto ahí mismo en la clase, como cuando éramos más pequeños, que nos decían los profesores: si no entiendes una palabra, está el diccionario, búscalo. El usarlas en la clase para resolver la duda en ese momento puede ser muy provechoso. Entonces tenemos que valernos de estas herramientas y no rechazarlas, porque ahí solo nos atrasaríamos con el resto del mundo. Exactamente. Doctor Guillermo Bocanegra, ¿y qué mensaje le darías a los estudiantes que ante la llegada de la inteligencia artificial, que sabemos que ya la están utilizando, pero cuáles serían tus principales recomendaciones? Primero, no confiar 100% en las respuestas que nos dan. Tenemos que verificar, utilizar dos fuentes si acaso, porque existe algo que se llama el automation bias, que eso es el exceso de confianza en las respuestas que nos da, y hay que recordar que es una herramienta que está hecha para responder y va a responder muy bien. Incluso puede parecer una respuesta real, pero muchas veces no lo son inventadas. Entonces eso es lo primero. Y en segundo lugar, no dejar de leer, no dejar de estudiar, porque eso nos genera lo que son procesos mentales. En los niños más pequeños, yo tengo 2 hijas y mi niña me dice: ¿por qué tengo que aprenderme a multiplicar y a dividir si ya tenemos calculadoras? El sentido es porque crea estos procesos mentales que te va a permitir después resolver problemas más complejos. Aquí en México todavía los colegios que son más caros, tienes que andar comprando una tablet para los niños y andar pagando suscripciones a ciertos programas. Y lo que estamos viendo en países
como escandinavos, ellos están regresando al lápiz y papel porque empezaron a ver que se estaba perdiendo ese razonamiento crítico, esa capacidad de abstracción. Entonces hay un momento en el que se debe utilizar y cómo se debe utilizar, pero un estudiante ahorita a fuerzas tiene que agarrar el libro y estudiar anatomía, aprenderse todos los huesitos, a veces a fuerzas tiene que agarrar el libro de fisiología y darle su leída, porque es la única manera en que va a poder aprender, y ya de ahí puede utilizar después la inteligencia artificial para fortalecer ese aprendizaje. Y bueno, son consejos muy valiosos para los estudiantes. ¿Y a los docentes qué les dirías? Sí, les diría que hay que estar capacitados. Esto es algo que constantemente está cambiando. Yo preparé una ponencia hace un mes que la impartí en línea, y justo en la misma semana que iba a dar de este tema sobre la inteligencia artificial en la medicina familiar, salió un cambio totalmente de la plataforma que hizo que tuviera prácticamente que cambiar toda la presentación, porque ya lo que iba a decir pues ya no era lo más actual. Estos tenemos cada 3-4 meses nuevos modelos, que las capacidades van cambiando. Ya hay modelos específicos de salud que no han llegado a México, pero en general tenemos que estarnos capacitando. No podemos confiarnos y quedarnos con las ideas que tenemos, porque nos vamos a quedar atrás. Qué importante esto que dices, el tema de la capacitación y la actualización tanto de estudiantes como docentes. ¿Consideras tú que estamos viviendo una nueva etapa en la educación médica y en la educación en general, obviamente? Sí, yo recalco eso, de que esto es muy equiparable cuando empezó la computación. En su momento, mucha gente no le veía hasta dónde iba a llegar. Pensaban que era como una máquina de escribir, pero más sofisticada. Y algunas personas sí fueron visionarios, y todo eso nos permite estar donde estamos hoy. Entonces, esto es lo mismo. Estamos apenas en los primeros años de la inteligencia artificial. Algunas personas dicen que es una moda, pero la tendencia es que esto va a cambiar totalmente la manera en que hacemos las cosas y va a reemplazar muchos trabajos que actualmente conocemos. Y finalmente la idea es que nos permita hacer mejor nuestra vida. Y hablando del punto de la medicina, va a ser un asistente. Tenemos que verlo de esa manera. No es alguien que te va a reemplazar. Es un asistente personal que tienes que estar capacitado para resolver cualquier duda. Claro, y mientras mejor lo alimentes, pues mejores respuestas y más valiosas te va a dar, ¿verdad? Sí, exactamente. Todo depende de eso, de cómo saber utilizarla, saber qué modelos usar para cada cosa que tenemos que hacer. Y pues esa es la única manera, porque ya no podemos, es como querer usar una encarta hoy en día de estas enciclopedias. Ya prácticamente eso ya quedó muy obsoleto. Entonces tenemos que adecuarnos a esto nuevo. Sí, pues sí, así como el Internet revolucionó el acceso al conocimiento, la inteligencia artificial está transformando totalmente pues la manera en que se aprende y se practica la medicina y muchísimos otros ámbitos, ¿verdad, doctor? Sí, totalmente, está en todos lados. Pues muy bien, doctor, pues hemos llegado ya al final de Gaceta FM. Hoy estuvimos con el doctor Guillermo Bocanegra hablando sobre su artículo publicado en la reciente edición de la Gaceta titulado Inteligencia Artificial en la Educación Médica. Doctor, por favor, quiero que invites a nuestros radioescuchas a leer este interesante artículo. Claro que sí, ya está disponible en la página de la Gaceta este artículo y muchos más que cada nueva edición son bastante interesantes. Entonces, a toda la comunidad universitaria o externa que nos está escuchando, por favor, los invito a que revisen la Gaceta. Ay, doctor, pues muy interesantes todas tus reflexiones, y pues nos queda claro que la tecnología va a seguir avanzando y que el verdadero desafío en el tema de la medicina pues será mantener el sentido humano, ético y crítico dentro de la formación profesional. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Bocanegra, por siempre compartir con Gaceta todas tus reflexiones y tus artículos. Lo valoramos muchísimo. No, ustedes muchas gracias por la publicación y la invitación. Pues entonces nos escuchamos pronto y muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar Gaceta FM. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestros contenidos en Facebook como Gaceta Guadec, en X como @GacetaGuadec, en Instagram como Gaceta_Guadec y en TikTok como @gaceta.guadec. También los invitamos a escuchar y compartir y obviamente suscribirse a nuestro podcast en Spotify como La Gaceta Guadec Podcast. Dale clic a la campanita para más novedades. Cada semana tenemos un episodio nuevo. Asimismo, seguimos invitándote a colaborar con nosotros en La Gaceta. Envíanos tus artículos y colaboraciones, 2 cuartillas, letra Arial 12, 2 fotos,
o imágenes con buena resolución a la dirección electrónica gacetaguadec@guadec.edu.mx. Gracias, comunidad universitaria, por escuchar Gaceta FM. Yo soy Jessica Agüero, editora de La Gaceta, y nos escuchamos la próxima semana por Radio Universidad. Hasta la próxima. Has escuchado La Gaceta Podcast de la Universidad Autónoma de Coahuila, un espacio para compartir conocimiento y experiencias de nuestra comunidad universitaria. Nos escuchamos en el próximo episodio.